Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Me alegro de que nos escuchan. ¿Tienen listas sus Biblias? Bien, vamos a comenzar. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al 34. El león mata al profeta. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo.
Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. El error más peligroso es el que más se acerca a la verdad. Desde el principio, Satanás ha intentado torcer la palabra de Dios y hacer que la gente dude de lo que Dios ha dicho. Debido a esto, siempre debemos revisar cuidadosamente las instrucciones de Dios en su palabra, como nuestra autoridad y guía final. La palabra de Dios es segura y firme, y siempre es verdad. Si alguien trata de convencerte de algo contrario a la palabra de Dios, debes aferrarte a lo que Dios ha dicho, pase lo que pase. Mientras Jeroboam estaba junto a su altar en Betel un día, ofreciendo incienso a sus falsos dioses, un varón de Dios de Judá salió de entre la multitud. Con voz fuerte, el hombre proclamó un mensaje que Dios le había ordenado dar contra el altar. «Altar, así ha dicho Jehová, nacerá un niño del linaje de David llamado Josías, y él quemará sobre ti los huesos de los falsos profetas. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que hay sobre él se derramará», declaró. Furioso, el rey Jeroboam extendió la mano para ordenar el arresto del profeta. Pero en cuanto lo hizo, su mano se atrofió y se secó. Todos observaron con asombro y horror, y de repente el altar se quebró y las cenizas se derramaron, tal como había dicho el varón de Dios. El rey cambió inmediatamente de actitud. «Por favor, ora por mí, que mi mano sea restaurada», le pidió al hombre de Dios. El profeta asintió. Y en cuanto hubo orado, la mano del rey quedó sanada. En agradecimiento, el rey pidió al hombre de Dios que volviera al palacio, comiera y recibiera una recompensa. Pero el profeta se negó firmemente. Le explicó que Dios le había dicho claramente que no comiera ni bebiera hasta que regresara a casa. Dicho esto, el profeta siguió su camino. Pero a poca distancia de allí vivía un viejo profeta. Cuando éste se enteró de lo sucedido, fue rápidamente en busca del varón de Dios. Encontrando al profeta sentado bajo una encina junto al camino, le invitó a volver a Betel y a comer con él. Una vez más, el profeta explicó las instrucciones que Dios le había dado. «Pero yo también soy profeta», dijo el hombre mayor. «Un ángel me dijo que te buscara y te trajera a comer conmigo», mintió. El joven profeta vaciló. Dios le había dicho claramente que no lo hiciera, pero por fin cedió y regresó con el hombre viejo. Mientras los dos profetas estaban sentados comiendo en la casa del viejo profeta, Jehová habló al viejo profeta con un mensaje para el hombre más joven. «Así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, tu cuerpo no vendrá al sepulcro de tus padres», le dijo el profeta. Qué triste resultado de la mentira del viejo profeta y de la desobediencia del varón de Dios. Los dos hombres se sentaron en silencio hasta que terminaron de comer.
Poco después, el varón de Dios se fue hacia su casa. Él había sabido que no debía escuchar al viejo profeta. Dios le había dado instrucciones claras, y las palabras del hombre viejo las habían contradicho directamente. Si hubiera tenido dudas, debería haber preguntado a Dios para asegurarse, pero en lugar de eso había hecho lo que quería hacer. Había desobedecido a Dios y ahora sería castigado. Un poco más adelante en el camino, lo esperaba un león escondido. Cuando el profeta se cruzó con él, el león lo atacó y lo mató. Cuando el viejo profeta se enteró, fue con el corazón quebrantado a buscar el cuerpo del varón de Dios desobediente y lo enterró en su propia tumba. Sabía que la profecía del hombre de Dios se cumpliría y quería ser enterrado con el hombre de Dios cuando él mismo muriera. Por el momento, Jeroboam continuó con sus malos caminos. De hecho, sus pecados aumentaron, ya que constantemente promovía la idolatría de Israel. Aunque el profeta desobediente había muerto en castigo por su propia desobediencia, el mensaje de Dios a través de él a Jeroboam todavía se cumpliría con el juicio sobre la maldad de Jeroboam. No lo olvides, cada uno de nosotros es personalmente responsable de seguir las instrucciones de Dios para sí mismo. Cuando hacemos lo contrario, la Biblia nos dice claramente que es desobediencia. Lo que Dios dice es la última palabra. La Biblia nos advierte que no hagamos caso a nadie que contradiga su palabra, aunque un ángel del cielo nos dijera lo contrario. Cuando tenemos la palabra de Dios, no tenemos excusa. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo las instrucciones que Dios te ha dado? Tienes que buscarlas en su palabra. No dejes que nadie te aparte de obedecer su palabra completamente. La palabra de Dios es el único camino seguro. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Qué pasó al rey Jeroboam cuando extendió su mano contra el varón de Dios? Cuando extendió Jeroboam su mano contra el varón de Dios, su mano se le secó y no la pudo enderezar. ¡Excelente! Su mano se le secó y no la pudo enderezar. ¿Por qué no pudo acompañar el varón de Dios a Jeroboam después de haber restaurado su mano? El varón de Dios no pudo acompañar al rey Jeroboam, porque Jehová le había ordenado no comer pan ni beber agua ahí. Sí, Jehová le había ordenado no comer pan ni beber agua ahí. ¿Quién fue tras el varón de Dios para invitarlo a que regresara y comiera? Un viejo profeta de Betel fue tras el varón de Dios para invitarlo a regresar y comer. Bien hecho, fue tras él un viejo profeta de Betel. ¿Qué dijo el viejo profeta para convencer al varón de Dios a que regresara? El viejo profeta le mintió diciéndole que un ángel le había dicho que lo trajera de vuelta a comer y beber. Exactamente, le dijo que un ángel le había dicho que lo trajera de vuelta. ¿Cómo fue descrito el varón de Dios al fin de la historia? El varón de Dios fue descrito como el que fue rebelde al mandato de Jehová.
Cierto, fue descrito como el que fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. La profecía de Ahías contra Jeroboam. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.